Hugh Jackman, A24, Robin Hood, y hasta aquí dirías todo muy bien, sí, pero una calificación dividida en Rotten Tomatoes y compitiendo directo contra Toy Story 5 en taquilla, por lo que podría ser una de dos, un éxito a largo plazo o fracaso épico. Quédate, porque hoy te cuento todo, tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde las noticias del cine, las series y la cultura geek se cuentan con toda la emoción y amor del mundo. Y hoy tenemos una noticia que me tiene con sentimientos encontrados, como cuando terminas una serie buenísima y no sabes si llorar o aplaudir. Así que agárrate, toma tu arco y flechas porque empezamos. Se levantó el embargo de reseñas para La muerte de Robin Hood, la nueva película de A24 protagonizada por nuestro querido Hugh Jackman, y la primera oleada de críticas ya está sobre la mesa. Y la pregunta del millón, ¿vale la pena o es otra película del montón de Robin Hood que se va directo al olvido? Primero, déjame ponerte en contexto, porque esta película es más interesante de lo que parece. La historia sigue a Robin Hood, pero no al Robin Hood que conoces. Nada de flechas voladoras y risas con su banda. Aquí tenemos a un Robin Hood viejo, cansado y sin ilusiones. Un hombre que ha pasado toda su vida robando, matando y diciéndose a sí mismo que era por el bien mayor. Y ahora ya no está tan seguro de eso. Después de una batalla que creía que sería la última, queda gravemente herido. Y en ese momento, una misteriosa mujer le ofrece algo que no esperaba. Una oportunidad de redención. Básicamente es, ¿y si Logan fuera Robin Hood? Sí, exacto. Básicamente eso es de lo que estamos hablando. La película fue escrita y dirigida por Michael Sarnowski, el mismo tipo que nos dio Pig en 2021, esa joyita donde Nicolas Cage buscaba su cerdo trufera con una intensidad que parecía Shakespeare. Entonces sabemos que este señor sí sabe contar historias íntimas y dolorosas. El elenco es una bomba. Hugh Jackman como Robin Hood, porque claro, si vas a matar a Robin Hood, que lo mate Wolverine. Jodie Comer, la villana de Killing Eve. Esta mujer puede con todo. Bill Skarsgård, el mismo Pennywise de It. Ya solo con eso sabes que la cosa se va a poner oscura. Oh, y A24 la distribuye. Sí, el mismo estudio de Todo en todas partes al mismo tiempo, La ballena y Backrooms sin salida. Cuando A24 produce algo, espera lo inesperado. La película tiene una duración de 2 horas con 3 minutos, calificación R por violencia sangrienta intensa y se estrena el 19 de junio de 2026. Y aquí viene la parte interesante y un poco complicada. Con las primeras reseñas ya contabilizadas, La muerte de Robin Hood debuta en Rotten Tomatoes con una calificación de 68% fresco en el Tomato Meter, basada en alrededor de 26 reseñas, y en Metacritic tiene un 63 sobre 100. Ahora bien, ¿eso es bueno o malo? Aquí viene un dato que me parece fascinante. Esta película acaba de romper una racha de 35 años. Sí, 35 años en los que ninguna adaptación en inglés de Robin Hood había superado el 60% en Rotten Tomatoes. La última vez que una película de Robin Hood fue bien recibida por la crítica fue en 1976, con Robin and Marian, con Sean Connery. Eso fue antes de que muchos de ustedes nacieran, para que se hagan una idea. Entonces, en ese contexto, un 68% no está nada mal. De hecho, es histórico para Robin Hood. Ahora sí, las opiniones están divididas como las pizzas de piña. O las amas o las odias. Los que aplaudieron. Deadline fue de los más entusiastas con Hugh Jackman. Dijeron que probablemente nunca antes había tenido que desaparecer tan completamente en un personaje como lo hace aquí, y que es una actuación difícil de olvidar. ¡Fuerte! Eso suena a nominación de algo, ¿no? Variety también se apuntó al hype. Destacó que la película capta la atención por la crudeza de su reinvención y por su reflexión profunda sobre cuestiones del alma. Bonita frase para una película donde básicamente alguien se está muriendo durante 2 horas. IGN también le dio el visto bueno, describiendo la mezcla de drama melancólico y acción sangrienta como algo que la distingue claramente de todas las otras películas de Robin Hood que han existido.
Y Bloody Disgusting, que sí, es una publicación real y muy respetada, dijo que la deconstrucción del Muto resulta en otra historia impactante sobre cómo enfrentar la muerte en tus propios términos. Nada mal. Pero los que no quedaron tan convencidos. The Hollywood Reporter fue bastante directo. Dijo que Sarnowski está tan empeñado en cumplir su premisa que la película se convierte en una experiencia tediosa. Y añadió, y esto me hizo reír un poco, que uno pasa gran parte de la película deseando que el protagonista muera más rápido. Eso es brutal, hasta para una crítica negativa. Mashable la llamó una experiencia desagradable y cínica a pesar del prometedor grupo actoral. AV Club tampoco fue muy amable. Dijo que sin una narrativa convincente ni emociones profundas, la subversión del folclore es tan superficial como la leyenda misma. Se manchó. Y Awards Watch cerró con que es un recorrido excesivamente austero a través de una solemne pretensión. Fancy manera de decir aburrida. Miren, lo que veo aquí es una película que claramente tiene dos tipos de espectadores. El primero, los que están listos para una historia lenta, oscura, sobre la culpa y la redención, como los que amaron Logan. Para ellos, esto puede ser una experiencia increíble. El segundo, los que esperaban algo más parecido a la acción tradicional de Robin Hood, con flechas, humor y aventura. Para ellos, esto va a ser pesado. Y honestamente, la comparación con Logan es la más justa que se puede hacer. Logan fue una película que dividió a la gente también. Mucha gente la adoró y otros dijeron que era demasiado lenta y depresiva, pero con el tiempo se convirtió en una de las mejores películas de superhéroes de la historia. ¿Le pasará lo mismo a La muerte de Robin Hood? Solo el tiempo lo dirá. La muerte de Robin Hood se estrena el 19 de junio, pero es el mismo fin de semana que Toy Story 5. ¿Toy Story 5? Sí, Pixar. Woody y Buzz de regreso, una película que se espera que bata récords de taquilla. Ahora bien, seamos honestos, A24 no hace películas para competir con Pixar en número de boletos vendidos. Sus películas tienen otro tipo de público, pero aún así, compartir fin de semana de estreno con Toy Story 5 no es exactamente el escenario ideal para maximizar visibilidad. Así es que, perdón, pero alguien no planeó muy bien esto. Lo más probable es que La muerte de Robin Hood encuentre su público, sobre todo el de las plataformas de streaming y los cinéfilos que buscan algo más de autor. Pero convertirse en un gran éxito de taquilla, eso lo veo más difícil, la verdad. Y la pregunta es, ¿tú irías a verla? Déjame tu respuesta en los comentarios, que me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.